Bienvenidos hermanos al servicio de hoy. Hoy vamos a empezar leyendo el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Hermanos, para continuar, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio en este día del servicio. Querido Padre Celestial, en este día te damos gracias. Primeramente porque vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones, Padre, que nos has dado a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, también porque nos has cuidado durante esta pandemia, Padre. Gracias por cuidar a los que aún todavía siguen yendo a trabajar, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, que pronto pueda terminar esta pandemia, Padre, porque todos necesitamos ya salir a tu casa para adorarte, Señor. Ya necesitamos ver a nuestros hermanos, necesitamos estar todos juntos, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo amado. Amén. Saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación. Con mi Dios yo saltaré los muros, ¡hey! Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertad. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré
poderoso refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador, Él es mi libertador, Él es mi libertador, mi libertador. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Mi nombre es Ricardo Rivera. Soy miembro de la iglesia La Senda del Peregrino en Fairfield, California, y fui encargado de traer el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, ¿verdad? Entonces, hubo un mensaje que me encargaron traer. El tema que tengo es consecuencia de la desobediencia. Y cuando a mí me encargaron este mensaje, yo estaba pensando y meditando qué es lo que yo puedo traer para esta tarde o para esta hora. Y pensaba y le pedía al Señor que me diera alguna persona de la Biblia que pudiera yo poner de ejemplo, que hubiera estado en desobediencia y que nos enseñara algo. Y obviamente lo primero que se me vino a la mente pues fue el caso de Adán y Eva, que ellos fueron los primeros que estuvieron en desobediencia y que por causa de su desobediencia nosotros estamos todavía viviendo la consecuencia de la desobediencia de ellos. Entonces yo quise primeramente hablar de ellos, pero sentí que era un tema como, no lo sé, quizás obvio. Entonces yo le decía, Señor, dame un tema, dame un personaje, alguien. Pensaba en el caso de Saúl, pensaba en el caso de Salomón. Ustedes los conocen, son casos que siempre se predican en las iglesias, los hijos de Aarón. Sin embargo, yo le pedí al Señor, Señor, dame algo especial, una cosa que tú me des a mí para yo poderla llevar a la iglesia, para yo poderla llevar a la congregación, o para yo poder llevar el mensaje por medio de esta tecnología para que llegue a mucha gente. Entonces de repente vino a mí una idea, vino a mí un pasaje, y yo sentía como el Señor lo ponía en mi corazón para yo traerlo a ustedes esta tarde. Entonces vamos a hablar de esto, pero primero vamos a hacer una oración. Les voy a mencionar el pasaje que vamos a leer, si lo quieren buscar. Es Jueces 2, del 11 al 19. Pero primero vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, de nuevo, porque estoy aquí, Señor, en tu presencia, Señor, porque estoy aquí sirviéndote. Te doy gracias, Señor, porque por medio de esta tecnología, Señor, y por medio de estos hermanos que están haciendo el esfuerzo, Señor, para estar aquí, para poder lograr llevar un mensaje de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la disposición de estos hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel. Te doy gracias porque siempre tu palabra, Señor, llega a nosotros. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, y te pido que esta palabra, Señor, que es verdad, llegue, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Y quiero que pongan especial atención y miren cómo el libro de Jueces es un libro que nos habla acerca de un ciclo que es repetitivo. Pudiéramos leer el libro de Jueces y pareciera que lo estamos volviendo a leer y volviendo a leer porque se repite, pero es un ciclo que siempre se está repitiendo, y es el que vamos a analizar en esta tarde, en esta hora. Dice la palabra del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, el primer punto que yo quiero resaltar aquí es, porque yo sé que puede haber muchas personas que no son cristianos, que no están familiarizados con la palabra, y quiero explicar, cuando la palabra dice los hijos de Israel,
se refiere a los hijos de Dios. Israel es el pueblo de Dios y nosotros hemos venido a ser parte ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, cuando dice los hijos de Israel, se refiere a nosotros también. Entonces dice, y cuando dice la palabra, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Nosotros entendemos, cuando estamos familiarizados con la palabra, que solamente hay un Dios verdadero. Pero la palabra en muchas ocasiones menciona a otros dioses para referirse a imágenes, a ídolos o a imaginaciones que uno tiene, y estas imágenes, estos ídolos, estas imaginaciones toman el lugar de Dios. Entonces, cuando se refiere a otros dioses, se refiere a dioses falsos, pero Dios es solamente uno. Dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces aquí estamos mirando al pueblo de Dios, a los hijos de Israel, en desobediencia. Y quiero que pongan especial atención en el versículo 15, porque aquí podemos ver la esencia de la consecuencia. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, como podemos ver, la consecuencia natural de la desobediencia del pueblo fue que la mano de Jehová estuvo contra ellos. Y vamos a estar analizando cómo como pueblo de Dios esto se vuelve, y como siempre lo he dicho, la Biblia es un libro bien actual y esto se vuelve nuestra actualidad. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, pero por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces podemos mirar aquí en este pasaje un ciclo que se estuvo cumpliendo por muchos años y quizás se sigue cumpliendo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Es decir, este ciclo empezaba con ellos pecando, cayendo en desobediencia. Después de que ellos desobedecían, venía naturalmente el castigo de Dios. Y después de que venía el castigo, Dios los sacaba de donde estabas. Él mandaba jueces que los restituían otra vez, que los levantaban y los ponían en un buen lugar. Pero cuando este juez se iba, otra vez volvían y caían otra vez en la desobediencia, otra vez volvían hacia atrás. Voy a leer otro pasaje, ahí más adelante nada más, en el capítulo 3, del 7 en adelante, y van a ver cómo aquí hay otra característica más, otra característica que completa este ciclo de lo que estuvo pasando en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Como pueden observar, es exactamente lo mismo. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla
Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces aquí vemos el ciclo completo de lo que estuvo pasando. Primero el pueblo cayó, desobedeció, se fueron tras otros dioses. Y después Dios los castigó. Pero aquí se mira que ellos aprendieron algo, aprendieron una fórmula, aprendieron un secreto, que es el que yo quiero que esta tarde aprendamos. Dice el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Esto es algo que no hicieron en el pasaje anterior. Ahora vemos a los hijos de Israel aprendiendo una cosa. Cuando ellos reconocieron, cuando ellos supieron lo que estaban haciendo, clamaron a Jehová. Y sí, podemos ver, podemos entender una característica de Dios. Dios nos está esperando. A veces no queremos acercarnos a la iglesia, no queremos acercarnos a Dios porque nuestro pecado nos hace sentirnos culpables. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios nos está esperando, está deseando que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos, nos volvamos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas ideas, de nuestras malas acciones y volvamos a lo que Él quiere que sea nuestra vida, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces vemos que cuando el pueblo clamó a Dios, Dios los volvió a perdonar y mandó un libertador para volver a restituir al pueblo. Y estuvieron bien por 40 años hasta que murió esta persona. Entonces, el pueblo de Israel tenía un ciclo muy peligroso y nosotros debemos de aprender, de no caer en el ciclo que ellos tenían, porque increíblemente en 2 capítulos hemos leído 2 veces la misma historia. Pero si nos vamos simplemente al capítulo 3, al versículo 12, te voy a leer solamente el 12 y te voy a leer el 15. Dice el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Después de donde Dios los había sacado, después de la libertad que Dios les había dado, el pueblo volvió y pecó. Volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y dice el 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Otra vez, por un descuido, por una rutina, por lo que sea, después de muchos años ellos volvieron, cayeron, pero ahí estaba Dios. Dios nos está esperando para que nuestro arrepentimiento sea real, para que nuestro arrepentimiento sea de corazón y entreguemos nuestra vida a Él. Pero entienda que Dios nos está esperando siempre. En el capítulo 4 del mismo libro de Jueces, en el versículo 1 dice, después de la muerte de David, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, podemos ver que la historia se repite, el ciclo se repite. Dice en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y podemos seguir leyendo el libro de Jueces y nos vamos a encontrar el mismo ciclo todo el tiempo. En el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Siempre es el mismo ciclo. Me llama la atención mucho el capítulo 10. En el versículo 6 dice así, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los hijos de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Es decir, aquí veo yo una característica diferente.
yo miro una denigración en el pueblo. El pueblo cayó más bajo y entre más se alejaba de Dios y entre más desobedecía, más bajo, más bajo. Ya no solamente servían a Baal y a Astarot, ahora agarraron los dioses de todos los pueblos vecinos. Pero aún en esta característica, podemos leer en el versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales, y Jehová respondió a los hijos de Israel. Yo quiero traer este mensaje en esta tarde porque yo no sé quién me está mirando, yo no sé cuál es tu situación ahora tú que estás allá detrás de la cámara. Quizá tú conoces de Dios, quizá tú sabes quién es Jesús, quizás tú eres un hijo de Dios, pero estás alejado y estás con temor y estás con culpa, con una culpabilidad que te hace sentir que no vale la pena regresar, que no vale la pena regresar a los pasos de Dios, que no vale la pena regresar a donde Dios te está esperando. Pero quiero decirte este mensaje. Dios es un Dios de perdón y te está esperando. La culpa solamente el diablo la pone en el corazón. Dios te está esperando para que tú vengas. Si el pueblo se denigró tanto a hacer tanta maldad y aún Dios los esperaba para perdonarlos, Dios nos espera a nosotros, pero con un arrepentimiento real, con un arrepentimiento sincero. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que hemos aprendido a través de estos pasajes? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mucha gente se pregunta ahora en este momento, lo que está pasando en el mundo, el hambre, la guerra, las pestes, ¿a causa de qué es? Yo no lo puedo saber, pero quizás es castigo de Dios. Pero no quiero hablar yo de eso, porque ahorita es la moda hablar, que el virus, que esto. Yo quiero hablarte, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando contigo ahora que estás? Y mira, este es un buen momento, porque ahora mucha gente está en su casa y tiene tiempo para sí mismo y para pensar y para analizar qué ha sido de tu vida, qué es lo que has hecho. Aprovecha este momento, aprovecha este tiempo que tú tienes para estar en tu casa, para pensar acerca de ti, para pensar acerca del futuro. Y recuerda que Dios está allí esperándote, pero para que tengas un arrepentimiento real y para que conozcas no al Dios de tu imaginación, no al Dios que muchas veces nos presentan en las películas, en las caricaturas, o al que nos presenta la gente, o al que nos presenta la religión tradicional. Es tiempo de que conozcamos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, y entendamos que este Dios de amor nos está esperando para que vengamos a Él, pero para que vengamos a entregarnos a Él de una verdadera manera, de corazón, y reconociéndolo a Él como el único Dios verdadero. Quizás esta historia que miramos del pueblo de Israel es un reflejo de lo que es nuestra vida. Muchas veces nosotros como cristianos, como personas, es la historia de nuestra vida. Es la historia de nuestra vida. Nos acercamos a Dios y estamos tan bien con Dios y de repente caemos y pecamos y nos denigramos más hasta que llegamos otra vez. Cuando ya estamos bien agobiados y bien cansados y venimos otra vez a nuestro Padre y Él es el que nos restaura otra vez. Y cuando nos restaura, otra vez vamos y hacemos lo malo. Hermanos, no nos descuidemos. Quiero dejar ese pensamiento en ti. Vamos a aprovechar este tiempo para entregarnos a Dios de una manera verdadera, pero estar en comunión con Él para no volver a caer y no tomar ejemplo como el pueblo de Israel, no ser así, sino entregarnos y no sufrir las consecuencias que ya todos conocemos, las consecuencias de la desobediencia.
Esto es lo que yo traigo para esta hora. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Voy a orar para terminar este momento y nos miramos en la próxima. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, es real y porque tu palabra, Señor, nos llena de esperanza, Señor, de consuelo, y podemos tomar ejemplo, Señor, para no cometer los mismos errores, Señor. Danos la fuerza para venir, Señor, pedir perdón y mantenernos, Señor, mantenernos en tus caminos, mantenernos en lo que tú pides de nosotros, Señor, y no caer atrás. Te damos gracias, Señor, porque el perdón, Señor, siempre está disponible para nosotros, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este perdón y no a estar abusando de él, no a abusar de esto, Señor, sino tomarlo, Señor, como gracia. Te damos gracias, Señor, por esta congregación, por cada una de las personas que nos está escuchando, por el pastor, por los pastores, Señor. Y, Señor, te pedimos también, Señor, por el mundo, Señor, porque tengan en este momento de caos, que tengan paz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siento que tu amor en mí es el ritmo y el pulso que me hace seguir. Y siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, oh buen Jesús, buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y omega, Señor, principio y fin, el buen pastor, el gran yo soy. El gran yo soy. Siento que tu amor en mí es el ritmo y el pulso que me hace seguir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti quiero estar, mi buen Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel.